la- Vamos a tener la presentación de aplicaciones en bioinformática en la salud, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Bioinformática y la comunidad científica lambayecana. Yo soy Aldair Médico y voy a ser el moderador, por si no llegaron a escuchar mi nombre. Bueno, entonces, voy a presentar rápidamente a la Sociedad Peruana de Bioinformática. Básicamente es una asociación peruana sin fines de lucro que se fundó el 23 de julio del año pasado, que tiene como objetivo integrar a la comunidad peruana dedicada a la bioinformática, impulsar el uso y el desarrollo de la bioinformática en el país para combatir las disparidades y promover las buenas prácticas en investigación. Y también quiero presentar a la comunidad científica lambayecana. Esta comunidad tiene por objetivo reunir, contactar y organizar a profesionales lambayecanos quienes se desarrollen en diferentes áreas de investigación en el ámbito nacional e internacional. De esta forma, la comunidad científica lambayecana busca tener representatividad de temas de interés regional y nacional. Y bueno, y quiero presentarles también al ponente de esta ocasión, que es candidato a doctorado David Requena. Él es genetista de profesión, ha trabajado en varias instituciones de renombre internacional como Johns Hopkins University y Arizona State University. Actualmente pertenece al Laboratorio de Biofísica Celular en la Universidad de Rockefeller en New York, donde dicta el curso de Programación para Ciencias de la Vida desde hace 4 años. Ahora mismo es el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática y se dedica a ómicas, bioinformática, bioestadística, inmunoinformática, biomatemática y machine learning. Estudia los cambios moleculares durante la progresión del cáncer, su evolución e interacción con el sistema inmune, y cuenta con numerosas publicaciones científicas indizadas en PubMed. Una de ellas destaca porque llegó a ser citada en los antecedentes científicos del Premio Nobel 2018 de Fisiología y Medicina. Y bueno, antes de empezar les voy a explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de las preguntas. Cuando finalice la presentación, vamos a proceder con las preguntas. Yo les agradecería a todos los participantes que dejen sus preguntas en el chat y que yo voy a proceder a leerlas al final, en orden. Y si es que lo desean, algunos pueden prender sus micrófonos para hacer preguntas puntuales. Hay que tratar de hacer esto algo ordenado porque somos hay bastantes participantes. Y bueno, sin más que añadir, le cedo la palabra a David Requena. Muchas gracias por la presentación, Aldair. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Un segundo. Aquí estamos. Ok. Ok. ¿Me confirma si es que se puede ver el primer slide? Sí. Genial. Empezamos entonces. Bueno, gracias nuevamente por la presentación. Bueno, como ya dijo Aldair, pertenezco al Laboratorio de Biofísica Celular de Rockefeller University y además estoy ocupando el cargo de vicepresidente de la Sociedad Peruana de Bioinformática, de la cual vamos a hablar al final, todos los planes que tenemos para este año, para el próximo año, las vías de institucionalización y consolidación legal y todos los eventos que hemos planeado. Entonces, empecemos con la ponencia. Voy a hablar primero sobre la variabilidad en patógenos, luego cómo se da la respuesta del sistema inmune contra los patógenos, la presentación de epítopes, que son el MHC1 y el MHC2, los métodos que existen para identificar epítopes experimentalmente, luego por predicción computacional y luego algunas aplicaciones en las que yo he trabajado
en estos años que llevo dedicándome a la inmunoinformática. A ver, bueno, en este slide pueden ver un alineamiento de secuencias. En este caso ven a Biotherium paragallinarum, es un patógeno aviar, y como pueden ver hay ciertas diferencias. Estas diferencias se correlacionan a los tres serotipos principales de esta enfermedad. Ahí los he indicado como A, B y C. Entonces, hay diferencias en la secuencia de ADN. Estas diferencias en algunos casos llegan a manifestarse en diferentes aminoácidos en sus proteínas, y esto puede usarse como a reconocer diferencialmente a un serotipo de otro, y asimismo por las empresas que desarrollan pruebas de detección para poder detectar diferencialmente a un serotipo de otro, y también otros usos como son las vacunas para proteger especialmente o preferiblemente contra un tipo en específico que de repente esté circulando y causando problemas en la salud. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se da este proceso de presentación de las proteínas del patógeno en el cuerpo del hospedero, es decir, el animal o persona. Bueno, en este caso estamos hablando de aves que van a ser infectadas con este patógeno aviar. Entonces, acá a forma de caricatura, se publicó en un journal en el 2016 cómo es que entraba un patógeno, que en este caso sería el, el gallo que vemos ahí, ¿no? Que fue dividido en diferentes pedazos. Y esto es lo que hace el organismo. Recibe una proteína que la corta, eh, la cortan las proteínas del proteasoma en diferentes fragmentos muy pequeños, y estos fragmentos son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Estos diferentes fragmentos que son presentados en la superficie celular son luego reconocidos por las células T. Entonces, si son capaces de desarrollar una respuesta inmunológica, es, este receptor que reconoció a ese pedacito de proteína del patógeno se va a multiplicar mucho, se va a reproducir clonalmente, y luego el organismo va a usarlo como defensa cuando venga este patógeno otra vez a atacar al organismo. Y todo esto es el sistema que funciona detrás de las vacunas, ¿no? Darle las proteínas del patógeno, o sea, de la enfermedad, al organismo, ya sea de forma inactivada, ya sea inclusive las proteínas sueltas o los pedacitos de las proteínas, el organismo las procesa, las presenta y luego van a haber receptores de células T que van a reconocerlas y que van a amplificar y van a generar una respuesta que se espera que dure, y que se espera que se guarde como una memoria fisiológica. Entonces, acá ya entramos ya al tema un poco más molecular. Arriba ven el receptor que yo les mencionaba, ¿no? de las células T, y abajo ven a las células que presentan estos fragmentos de las proteínas del patógeno. El fragmento extraño, el fragmento del componente infeccioso, es lo que ven ahí en verde, que yo resaltaba en verde, que está siendo presentado por la molécula del HLA en la superficie de la célula y está siendo reconocido por un receptor de células T, que como ven se une desde la parte de arriba
y tiene que reconocer tanto a la molécula como al fragmento de proteína extraña que le está presentando. Yo he marcado ahí en amarillo las proteínas del receptor del HLA que hacen contacto directo con este fragmento extraño. Entonces ahí pueden ver de que hay algunas posiciones, como la posición 1, la posición 2 y la posición 9, que entran al fondo del surco de esta proteína de HLA, que tiene como un surco encima, que es donde va a entrar este fragmento de proteína extraña. Este fragmento verde, si es que logra elicitar una respuesta inmune, se le conoce como epítope. Ya cambia de nombre, cambia de terminología. Ya no es un péptido como cualquier otro. Entonces, les voy a hablar un poco más sobre los HLA. HLA es la terminología que se le da en humanos, pero en general en otras especies se le conoce como MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. Como les dije, tiene una especie de surco, como una boca, en donde recibe un pedazo de proteína, al que se le conoce como epítope, si es que elicita una respuesta inmune. Y hay dos tipos, el MHC de clase 1, que reconoce fragmentos cortos, alrededor de 8 a 11 aminoácidos, y estos fragmentos cortos tienen algunas posiciones ancla, algunas posiciones que entran al fondo de este surco, como les mostré antes. Eh, para el MHC clase 1 son las posiciones 2 y 9, que como ven, los dos alelos que les estoy mostrando acá tienen poca variabilidad, entonces los diferentes alelos tienen cierta preferencia por estas posiciones, por los aminoácidos que van a ir en estas posiciones de ancla. El resto ya cambia, ya tiene más variabilidad, que es lo que le da la capacidad de reconocer diversos epítopes. Eh, Ahora les presento el MHC clase 2, que es otra molécula que está también en la superficie de las células presentadoras de estos fragmentos extraños, que también presenta a potenciales epítopes, pero ya no solamente de longitudes 2 y 9. Eso ya puede presentar de más de 10. Se habla que puede presentar desde 11 incluso hasta 20. Lo usual es que presente fragmentos de 15. Y esta está constituida por dos subunidades. La subunidad alfa que ven arriba y la subunidad beta que ven abajo. Entre las dos forman este pequeño surco que está al medio, en donde está el fragmento rojo, en donde se une no todo el epítope potencial, sino se une la parte crucial, por así decirlo, lo que se conoce como el core, que es lo que va a interactuar con el surco y luego vas a interactuar con el TCR, el receptor de la célula T, para potencialmente elicitar una respuesta inmune. A su lado vemos en rosado algunos aminoácidos flanqueantes, ¿no? Que en el core normalmente entran solamente 9 aminoácidos y a los extremos vemos que están sobrando los otros, ¿no? Para completar los 15, que en este caso serían pues como 3 a cada lado. No siempre está perfectamente en el centro. Entonces, para repasar algo, vemos de que el MHC de clase 2 tiene dos subunidades y el MHC de clase 1 también tiene dos subunidades, pero el surco está conformado solamente por la subunidad alfa, mientras que la subunidad beta no, no participa del reconocimiento, pero participa para darle estabilidad al momento que esta proteína está en la superficie celular. Entonces ambas subunidades de todas maneras son necesarias, pero la subunidad beta no participa directamente en el reconocimiento del epítope. Entonces hay diferentes métodos
para poder reconocer a los epítopes experimentalmente. Como ya pueden haber deducido, la clave para poder desarrollar una respuesta inmune es encontrar justamente a los epítopes y a los buenos epítopes, ¿no? A los que pueden ser presentados por el MHC, luego que puedan ser reconocidos por, por el receptor de la célula T, y luego estos puedan multiplicarse y desarrollar una respuesta inmune que sea duradera, que se quede en la memoria del organismo. Entonces, para reconocerlo, hay métodos experimentales, como les mencioné, ¿no? En que se mide la afinidad del diferentes epítopes sintéticos contra MHCs que se han producido también sintéticamente y se mide esta afinidad y, y con esa afinidad en la primera generación, por así decirlo, de datos que se empezaron a producir, se esperaba de que al tener buena afinidad entre el epítope y el MHC, fuera un indicador de que tuviera una potencial buena respuesta inmune luego. Esto en cierta medida funcionaba, pero luego se fue puliendo, ¿no? En que ya no era solamente la afinidad, sino también la estabilidad de que el epítope se pueda unir al MHC, que se pueda quedar el tiempo suficiente para luego poder ser presentado y reconocido por la célula T. Hay otras aproximaciones en que se cristalizaba a receptores de células T con MHC y con un epítope dentro. Entonces, eso ya daba como que seguridad de que había sido reconocido por el MHC y había sido presentado al TCR. Hay otras aproximaciones en que se daba epítopes a lo que se llama tetrámeros o a veces más moléculas de MHC que se han unido, digamos, de alguna forma, a veces alrededor de una nanopartícula, y que se espera que reconozcan a los epítopes y se suelten un cultivo de PBMCs y se ve si es que se da alguna amplificación. También se ha medido esto por el ISPOT, por el ISA. Recientemente hay un boom de datos que es por espectrometría de masas, en que se aísla a los MHCs y, y se obtiene la secuencia de los péptidos que tienen unidos. eh, y esos son los epítopes entonces que han llegado a ser presentados. O de igual forma se aísla a los TCRs y se obtiene la secuencia de los péptidos que han estado unidos a ellos y con el complejo del MHC. Y todo esto, ahora que la espectrometría de masas es mucho más accesible, ha generado muchos datos. Bueno, como les he ido contando, hay datos experimentales y la cosa es qué hacer con estos datos. Bueno, el aporte bioinformático es tratar a partir de la información que se conoce, generar algún modelo que nos permita explorar otros patógenos o otras variantes del patógeno sin tener que recurrir al experimento, ¿no? O sea, dar una aproximación predictiva. Entonces, para ello, una de las aproximaciones que es ahora de repente la dominante es usar redes neuronales artificiales, en que se da como input la secuencia del epítope y la secuencia que va a reconocer a este epítope en el MHC. Y como output esperamos que vincularlo con la respuesta inmune o no. Entonces esta red neuronal se va entrenando hasta que logramos una buena correlación entre la información que le estamos dando y la capacidad
de generar una respuesta inmune. Entonces les voy a explicar qué es una red neuronal. Una red neuronal es una función que va a conectar inputs eh, con cierto output de nuestro interés, y para eso va a utilizar un montón de variables internas que están en lo que se llaman capas ocultas. Acá yo les estoy mostrando una solamente, una capa oculta, y toda esta red que ven son las conexiones que hay entre los elementos que le estamos dando, que son las variables de entrada, con los elementos que queremos, ¿no? Que son las variables de salida. Esta transformación de los datos de entrada a los datos de salida se va a dar mediante asociaciones entre estos datos de entrada con diferentes pesos y transformaciones de estos datos de entrada con diferentes funciones. Acá abajo les muestro las más comunes, que son la tangente hiperbólica o la sigmoidea o la ReLU. Entonces, estos datos que ustedes les pueden entregar como número es convertido después mediante estas funciones a valores entre 0 y 1 o menos 1 y 1, y luego es asociado entre ellos, ¿no? con funciones lineales eh, muy grandes, con ecuaciones lineales muy grandes. Entonces, los componentes de una red neuronal son la función de activación y los pesos, ¿no? La función de activación es justamente lo que vincula las neuronas de entrada con las del medio y con las de salida, y los pesos son la forma en que ellas se conectan. Entonces, bueno, esto les acabo de explicar. Y ahora, una vez que hemos hecho toda esta conexión, falta hacer de que la red neuronal se vincule efectivamente y nos dé el output que nosotros deseamos. Entonces, esta red va a pasar por un entrenamiento en que nosotros vamos a ir refinando los pesos en que se conectan las diferentes variables para tener el mejor resultado entre la entrada y la salida, y que en efecto podamos tener una predicción, o sea, de que con nuestros datos de entrada, que son los epítopes, y los aminoácidos del MHC que reconocen los epítopes, podamos obtener si es que este epítope sería, bueno, si este péptido fuera un potencial epítope o no. O sea, que desarrolle una buena respuesta inmune. Entonces se da un entrenamiento progresivo. Yo les voy a contar lo que sucede con el NetMHC, ¿no? Que se tiene datos, como les dije, generados experimentalmente, y se divide en 5 grupos. Se usan 4 para entrenar y 1 para testear. Y luego se van cambiando estos grupos para entrenar y testear con diferentes sets. Esto permite un poco no estar sobreajustando la red a nuestros datos, como por matemática ustedes saben de que cualquier modelo se puede sobreajustar a los datos y de repente no servir para predecir fuera de esos datos. Entonces, este intercambio de sets de entrenamiento permite salir un poco de eso. Entonces, lo que deseamos es de que el output obtenido inicial se acerque mucho al output deseado, que es para nosotros la respuesta inmune buena. Entonces se usa una función que cuantifique el error, y este error lo vamos a minimizar ajustando los pesos en cada ronda de entrenamiento hasta que obtengamos un buen modelo, ¿no? Un modelo aceptable. Entonces todo esto que les he explicado ha sido implementado en algunos programas. El más popular es el NetMHC-PAN. Fue desarrollado por Morten Nielsen y sus estudiantes, que colecta mucha data de humanos y otros organismos, ratones, otros primates, cerdos, y hace lo que justamente les mencioné, ¿no? Recibiendo la información de los péptidos, y recibiendo cuáles son los alelos del HLA que les interesa, les va a decir si es que es un potencial epítope o no. Arriba les dejo el link para que
para que puedan revisar luego. Y bueno, ustedes tienen que poner ciertos datos de entrada, que es como la longitud de los epítopes que quieren, cuál es el alelo contra el que desean predecir. Y les va a dar outputs de este tipo, en donde yo he probado acá con una proteína cualquiera, ¿no? La neuraminidasa del virus de la influenza A. eh, y como pueden ver, hay ciertos péptidos que han sido marcados como strong binders o weak binders, que podrían ser potenciales epítopes candidatos. De acuerdo a la predicción del software, son epítopes predichos. El software tiene ciertos cutoff para decirte si es un strong binder. eh, Va a usar un parámetro que se llama el rank. El rank cuando va de 0 hasta 0.5, indica que es un strong binder. Luego, cuando va de 0.5 hasta 2, es un weak binder. Y más allá de 2, ya no es un binder predicho. O sea, que ya no se uniría y ya no desarrollaría una respuesta inmune. Bueno, ¿y qué es esta rank? O sea, ahorita les voy a explicar, pero les quiero dar un poco del background previo. Anteriormente no se hablaba de rank, sino en lo que eh, a lo que se refería principalmente el software era a la concentración de pitope que se necesitaba, a la concentración de péptido que se necesitaba para que se uniera al complejo del MHC. Se hablaba de binding. Entonces, como estamos hablando de concentración, para los que están un poco más familiarizados con inmunología, se hablaba del parámetro IC50, o sea, de una cantidad en nanomolar, de cuánto péptido necesitábamos. Entonces, si necesitábamos mucho péptido para unir cierta cantidad de moléculas del MHC, eh, ese era el valor que estudiábamos. Si ese valor de péptido era muy grande, si era mucho, eso quiere decir de que el epítope no era bueno. Pero si necesitamos solamente poquito, o sea, poquita concentración de ese péptido para poder unir a la misma cantidad de moléculas de MHC, quiere decir que ese epítope sí era bueno con respecto al otro. Entonces, estas cantidades se fueron ordenando, se fueron analizando de manera más cuantitativa para obtener ciertos cutoff. Entonces, antes se hablaba de concentración de epítope que se necesitaba para unir a una cantidad determinada de moléculas de MHC. Luego esto fue cambiando, porque como les expliqué, ya no se estudiaba enfocado en el binding, sino en la estabilidad. Entonces el concepto biológico como que se fue alterando y luego cuando vino la avalancha de datos de mass spectrometry, entonces mucho menos, ¿no? Porque ya no estábamos hablando de concentración. Entonces, para poder usar todos estos datos, se hizo equivalencias para poder integrar todo. Y, y ahora esto ha pasado de ser binding a hablar en general del rank. Les voy a hablar un poco de qué cosas cuantifica el rank. El rank no solamente te dice de qué tan bueno es un epítope en su capacidad para unirse al MHC y luego desarrollar una potencial respuesta inmune, sino también cuantifica qué tan predispuesto está ese MHC a reconocer epítopes, porque se ha visto que hay ciertos alelos del MHC que, digamos, son más promiscuos en reconocer epítopes distintos, y eso es bueno para el organismo, ¿no? Es parte de cómo nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? De que hay algunos hay algunos MHCs que son muy específicos a cierto
rango determinado de péptidos, y hay otros, en cambio, que son de amplio espectro que pueden reconocer muchos péptidos. Entonces ahí les muestro un ejemplo de 100.000 epítopes naturales, son datos de ejemplo, ¿no? El HLA-A0201 podría unir como que 5.000, ¿no? El 0101, acá hay un error en la diapositiva, a 500, y el 0601 de repente solamente a 5. Entonces, como ven, o sea, no es solamente que el epítope sea bueno, sino que el HLA eh, sea, digamos, como que de amplio espectro, ¿no? Entonces, el rank score condensa todo eso. Acá vemos un poco de lo que les explicaba, ¿no? De que hay ciertos alelos del MHC que pueden reconocer más epítopes que otros. Y el cutoff del rank varía, ¿no? De alelo a alelo. Entonces, si quieren entrar, digamos, más en los detalles técnicos de cómo funcionan esos programas por dentro, me pueden contactar, podemos hablar más a detalle luego. Ahora en esta charla no voy a entrar mucho en detalle porque es, ¿no?, para un público en general. Y también les recomiendo revisar este libro, ¿no?, de Morten Nielsen, que está en el link que pueden ver ahí en la pantalla. Está para descargar libremente. Y acá abajo les dejo una lista de algunos programas inmunoinformáticos que sirven para predecir justamente epítopes candidatos, ¿no? Que podrían, como hemos repetido, ser presentados por el MHC a un receptor célula T y luego elicitar una respuesta inmune. Y ven que hay de diferentes tipos. Hay algunos especializados, digamos, para neoepítopes en escenarios de tumores, ¿no? Hay algunos, digamos, especializados para epítopes tipo B, otros para clase 1, para epítopes T clase 1, clase 2. Hay algunos predictores ya un poco más antiguos que son basados en estabilidad. El más reciente, como les digo, son el NetMHC PAN 1 y 2, que están integrando ya toda esta avalancha de data de mass spectrometry. Hay algunos basados en otros enfoques, ¿no?, en que ya no son de la red neuronal, sino basados en la afinidad de cada aminoácido a cada sitio del surco del MHC, que es el pickpocket, que son otros enfoques de predicción de epítopes que no he comentado en verdad, porque si no la charla se va a hacer muy larga. Y que los pueden revisar en este link que sale en la esquina superior derecha. Entonces ahora les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de la inmunoinformática en las que yo he trabajado. Entonces, lo primero que quisiera discutir con ustedes es, ¿para qué nos sirve encontrar los mejores epítopes? Una primera aproximación sería para poder encontrar cuáles son las mejores proteínas del patógeno que estamos estudiando, eh, que podrían servir como vacuna o como pruebas de diagnóstico. Entonces, si yo, digamos, como hipótesis, encuentro las proteínas más ricas en epítopes clase 2, me podrían servir como una prueba de diagnóstico, ¿no? Porque en teoría esas proteínas naturales del patógeno serían ricas en epítopes reconocidos por anticuerpos. Entonces es la aproximación, digamos, más conservadora, ¿no? De toda una bacteria, seleccionar cuáles son las proteínas clave para hacer un test de diagnóstico. Entonces la inmunoinformática me está permitiendo no tener que explorar todas las proteínas de la bacteria experimentalmente, sino filtrar, ¿no? Reducir este set. Justamente eso es lo que les quiero presentar en este artículo que hice en colaboración con Farbet hace ya varios años, en donde hicimos eso. O sea, Abiobacterium paragallinarum es un patógeno aviar. En lo que nosotros queríamos hacer era encontrar cuál era
la mejor o las mejores proteínas para hacer test de diagnóstico y hacer un test de tal manera que pudiéramos poner solamente ciertos fluidos del ave en una tira de papel y que nos diga si está infectado o no en campo. Eso ayuda mucho porque esto permite que la detección de enfermedades aviares ya no sea centralizada, digamos, en un laboratorio, ¿no? Que tengamos que estar recibiendo la muestra, luego procesarla, sino que se pueda expandir y que se pueda alertar de forma temprana, porque el tiempo es crucial en una infección, en especial en aves, porque todas están recluidas en espacios chicos, se tienen muchos galpones y cuando una está infectada, probablemente todo el galpón esté infectado y puede contagiar a los galpones adyacentes. Entonces, detectar a tiempo es importante. Entonces, para eso, nosotros analizamos las proteínas de Bacterium paragallinarum. Y nosotros años antes, también con el equipo de Farvet y con el equipo de Cayetano del doctor Mirko Simic, habíamos descifrado el genoma de Bacterium paragallinarum y habíamos encontrado cuáles eran sus probables proteínas. Este trabajo le tengo especial cariño porque aparte de ser mi primer artículo de primer autor, es el primer caso en que se secuenció, en que se aisló, se cultivó, se secuenció y se resolvió un genoma enteramente en Perú. Antes se habían hecho otras bacterias o se había resuelto también un cromosoma del genoma de la papa, todo, pero con colaboraciones internacionales. Este caso es en que por primera vez se hizo todo con un equipo netamente peruano y todo en Perú. Entonces, para mí como que marcó un avance en el escenario local. Bueno, nosotros secuenciamos 16 genomas de diferentes serotipos de Bacterium paragallinarum. Anotamos el genoma. Teníamos muchas potenciales proteínas. Y de esas proteínas, como queríamos desarrollar una prueba diagnóstica, lo que hicimos fue seleccionar proteínas que estén expuestas a potenciales anticuerpos, ¿no? Entonces, para eso utilizamos solamente las proteínas o que sean transmembrana con un dominio externo que pueda ser reconocido por anticuerpos o que sean secretorias por la bacteria. Entonces, hicimos un cruce bioinformático con otros patógenos que suelen coinfectar con Bacterium o que tienen un cuadro patológico que de repente se puede confundir y nos quedamos con 7 proteínas transmembrana y una secretoria. Entonces hicimos algunas pruebas preliminares, experimentales, y decidimos apostar por la secretoria, que la pueden ver ahí a la derecha, que tenía ciertos loops en donde se puede ver cierta linealidad y todos estos predictores que yo les he comentado funcionan con epítopes lineales. Entonces era un buen candidato para poder empezar. Encontramos epítopes lineales buenos en esta proteína, que son los que están marcados en amarillo, y apostamos, ¿no? Fuimos a los test. Entonces hicimos pruebas, vimos de que en efecto permitía reconocer a los 3 serotipos de Bacterium paragallinarum y que no reconocía a otras bacterias que suelen coinfectar o que a veces se confunden. Ustedes pueden ver a la izquierda la tira de papel en donde dice S, es en donde se pone la muestra, y esto va a fluir y se van a marcar 2 líneas. Una que es en donde está la T, que si se marca la línea ahí, va a indicar de que el organismo está infectado, el ave está infectada, y la C es un control, ¿no? Para ver de que hemos cargado bien la muestra, que está bien. Entonces, la C nos dice de que si el experimento, si el test ha estado bien, y la T nos dice si es positivo o negativo. Y nos salió muy bien. Entonces esto fue publicado, esto lo está usando Laboratorios Farvet, lo hicimos más o menos
del 2014 al 2017 y lo publicamos el 2018, como han visto en el artículo. Entonces, esto permitió, como les dije, de un proceso de detección que tomaba normalmente 1 o 2 días entre aislar el organismo y peor si es que le suman el tiempo de llegada de la muestra hasta el laboratorio, ¿no? Hacer extracción de DNA, PCR, ¿no? Con un kit de PCR que también desarrollé en ese entonces con laboratorios Farvet, permitió ahorrar todo esto a que sea una detección en 30 minutos en campo. Y esta aproximación es algo que actualmente se está usando también para múltiples enfermedades, pero de repente la que tienen más cercana es para el COVID-19, ¿no? Que es causada por el SARS-CoV-2. Esta es la llamada prueba rápida. Tiene el mismo concepto, que es antiguo realmente, no es que se haya inventado acá. O sea, es un concepto que se conoce desde hace mucho y así es como funciona, ¿no? Nosotros lo aplicamos en este caso para enfermedades aviares y ahora, bueno, al final de la charla les voy a hablar como con el Centro de Excelencia de San Marcos. Estamos viendo que que se puede desarrollar algo así para la actual pandemia de coronavirus, ¿no? Que viene quejando al mundo. Eh, bueno, otra aproximación ya un tanto no tan conservadora sería, bueno, ponernos a pensar por qué vamos a encontrar la proteína natural del patógeno con más epítopes. ¿Por qué no mejor solo coleccionamos a los mejores epítopes de todo el patógeno y construimos una proteína? ¿No? O sea, entonces, de esa forma ya no tenemos solamente a una proteína como arma, no como herramienta, sino ya tenemos a los mejores fragmentos de muchas. Y esto es un enfoque que hemos empujado bastante con el laboratorio del doctor Mirko Simic en Cayetano cuando yo estudiaba con él, ¿no? Y hemos hecho un par de proyectos por ahí. Mientras estuve ahí, este es uno de ellos en donde diseñamos lo que se llama una proteína multipitópica. Es una proteína que no existe en la naturaleza, es algo artificial, en donde hemos concatenado muchos epítopes, los mejores epítopes de un patógeno. En este caso del folaadenovirus. Esto también lo publicamos hace unos años. En resumen, lo que hicimos acá fue diseñar proteínas contra la hepatitis con cuerpos de inclusión que es causada por el folaadenovirus o adenovirus aviar, como se le conoce, ¿no? Ahí he dejado las dos formas de representar a este organismo, ¿no? Los nombres cortos. Nosotros secuenciamos 6 aislados, encontrando 44 genes codificantes. Luego, como ya he explicado, o sea, aparte de conocer a las proteínas del patógeno, necesitan también los MHC, ¿no? Los alelos del MHC, o si hablamos de humanos, del HLA, contra, eh, contra los que se van a unir los péptidos, los potenciales epítopes. Y para el pollo no se conocía esta información. Bueno, la gran ventaja del pollo comercial es que son prácticamente clones, o sea, son razas mejoradas que, en las que se tiene mucho cuidado que no haya alteración, o sea, no son pollos que se están reproduciendo por ahí libremente, o sea, son, digamos, dos ancestros mejorados, seleccionados durante muchas rondas, que solamente se cruzan para producir a los reproductores y estos reproductores generan a un grupo grande de pollos comerciales que se van a vender. Entonces todos ellos tienen muy poca diversidad alélica. Entonces encontrar los alelos del pollo comercial era relativamente fácil, no necesitábamos, digamos, un tamaño muestral muy grande. Entonces lo que hicimos fue, en efecto, pues secuenciar el MHC de pollos comerciales e identificamos a los alelos más frecuentes. Ahora nos cruzamos con otro problema. O sea, teníamos las proteínas del patógeno
teníamos a los alelos del MHC. ¿Cómo hacíamos la predicción? Porque no había un predictor para pollos. Todo está basado en humanos si quieren data de cerdo, data de ratones, pero en mucha menor medida. No había obviamente para pollos y el ave es lejana, ¿no?, a los mamíferos. Entonces la aproximación que hicimos fue tomar a los alelos del predictor humano que fueran más cercanos al pollo. O sea, fue un golpe de suerte, ¿no?, básicamente. O sea, ver si nos funcionaba y que salía, ¿no? Porque era lo mejor que podíamos hacer en ese entonces. Hicimos eso en efecto, y los epítopes que nos salieron los filtramos con otros criterios más. Filtramos los epítopes predichos que pudieran unirse a muchos alelos a la vez, a muchos de estos alelos sustitutos humanos, los más cercanos, también de que estén en regiones conservadas del patógeno y que estén expuestos en la estructura tridimensional de la proteína. Bueno, esto únicamente cuando hicimos el enfoque de clase 2, ¿no? En este paper hicimos tanto un enfoque para clase 1 como para clase 2. Clase 1 pensando un poco más en vacuna, clase 2 también en vacuna, pero a su vez en desarrollar una potencial prueba diagnóstica. Entonces, para encontrar los alelos humanos más cercanos, usamos una herramienta que se llama el MHC Cluster. El link la ven arriba, lo ven ahí arriba, en donde ustedes pueden indicar los alelos humanos que quieren probar y abajo la secuencia de los alelos nuevos que ustedes puedan haber obtenido, ¿no?, que hayan secuenciado. En este caso nosotros pusimos un alelo del pollo que era nuevo para la base de datos. Y lo que hace es, primero extrae la pseudosecuencia. La pseudosecuencia del MHC son todos los aminoácidos que potencialmente interactúan con el péptido, que participan en el binding, en la unión, y hace una predicción de esta pseudosecuencia con este péptido, o sea, esta pseudosecuencia a cuántos potenciales péptidos random podría unir, ¿no? Entonces se agarra un pool de péptidos random. El MHC Cluster, si no me equivoco, lo hace con 100.000. Entonces agarra 100.000 péptidos aleatorios y prueba cada molécula de MHC que ustedes han seleccionado de la lista. A su vez también prueba la molécula nueva que le están dando y arma una matriz de similitud, ¿no? O sea, le da un valor de 1 si es que hay una coincidencia perfecta entre la predicción de binding, no binding de su péptido con el MHC, y -1 si es que no hay coincidencia. Entonces así tenemos una matriz con números entre quién se parece más a quién, y con eso se puede armar un árbol UPGMA. Eso es la base del alineamiento de secuencias. Entonces, se usa algunas herramientas bioestadísticas, ¿no?, para ganar un poquito más de significancia, ¿no? Se usa Bootstrap y luego se hace un árbol filogenético al final. Y esto es el resultado, ¿no? Nosotros teníamos el MHC1 alfa, el pollo, y nos salió a cuáles alelos humanos se parecía más. En este caso nos salieron 3 alelos de HLA-B, que fueron los que usamos como los sustitutos más cercanos del humano. Ahí ven el arbolito que les mencioné, otra representación, ¿no? Ahí vemos de que el MHC1 alfa del pollo estaba más cercano a ellos. ¿Y qué salió? O sea, los resultados fueron buenísimos. ¿Por qué? Porque el kit comercial existente para detectar folaadenovirus está basado en usar las proteínas enteras del patógeno, todas, ¿no? Y generar los anticuerpos. Y con eso se lograba en niveles pues alrededor del 60 y tantos % de sensibilidad, de especificidad,
Pero como nosotros estábamos usando pues a los mejores epítopes que unían en teoría anticuerpos, ¿no? Eh, nos salió arriba del 90%. Entonces, este trabajo lo presentamos en el AMEBEA de ese año, es el Congreso de Investigación en Avicultura, un congreso internacional. Ganamos el primer premio. Luego lo presentamos en otro congreso en El Salvador, también nos fue muy bien. Y esta prueba, bueno, pues la está usando Farvet, ¿no? O sea, esta es una manera en la que pueden desarrollar proteínas que podrían en teoría funcionar mejor para diagnóstico que, que una proteína nativa, ¿no? Justamente porque conecta muchos epítopes buenos. Ahora hay un disclaimer que hacer acá. En estudios posteriores, nosotros encontramos que este enfoque del alelo sustituto no funcionaba bien en pollos. ¿Por qué? O sea, en efecto, porque el ave es una especie muy lejana al humano. O sea, en este caso nos funcionó bien porque los otros filtros que hicimos ayudaron. O sea, ayudaron en el sentido de elegir las regiones conservadas, elegir regiones expuestas, eh, elegir, bueno, hicimos diferentes filtros que les voy a mostrar a continuación y, y eso permitió que de una manera racional, sin necesidad de una predicción, podamos seleccionar regiones buenas para diagnóstico, ¿no? Nosotros luego encontramos de que la correlación entre la predicción de epítopes usando alelos sustitutos con epítopes medidos experimentalmente con alelos aviares no era buena. Y esto les cuento porque luego, como un proyecto siguiente, el laboratorio del Dr. Simi con Farbeck y con Morten Nielsen y conmigo, desarrollamos una red neuronal específica para pollos, en donde ya se puede hacer predicciones, pero aún no tan confiable evidentemente como la de humanos, ¿no? Porque la de humanos tiene decenas de miles de datos y la de pollos no llega a los miles, eh, pero es algo, ¿no? O sea, ya podemos hacer predicciones más confiables para pollos, pero esta red neuronal aún se mantiene de manera privada, ¿no? Para la empresa. Les quería comentar eso en caso se decidan usar el enfoque del alelo sustituto. De repente lo mejor es que sea un organismo muy cercano, ¿no? O de preferencia el mismo humano. Bueno, estos son los filtros que a lo largo de nuestra experiencia trabajando en Cayetano y con Farvet desarrollamos para seleccionar proteínas y luego seleccionar péptidos para que sean potenciales buenos epítopes. Primero era determinar por el lado izquierdo los alelos más frecuentes del organismo target, ¿no? del de interés. Determinar de repente sus pseudosecuencias, no es necesario que lo hagan ustedes, lo hace el programa. Y por otro lado, determinar el proteoma o las proteínas candidatas del patógeno, eh, determinar sus regiones expuestas si es que se trata de clase 2, ¿no? Si estamos buscando capturar anticuerpos, y con eso se hace la predicción de epítopes. Nosotros hemos ido agregando algunos pasos que racionalmente tienen lógica, que es, por ejemplo, quitar algunos epítopes que caigan en secuencias no genómicas del patógeno como elementos móviles, ¿no? De repente si estamos hablando de transposones, de secuencias justamente que saltan, ¿no? entre organismos o de repente estamos hablando de plásmidos, ¿no? Que hemos secuenciado dentro de la bacteria, no confiar en epítopes que caen ahí. Otra cosa que hemos agregado es filtrar el proteoma del hospedero y filtrar el microbioma del hospedero, es decir, de que no considerar epítopes que caigan ahí. Esto tiene algo de lógica por el hecho de que si nosotros ponemos un epítope, o un potencial epítope, ¿no? Un epítope candidato, que ya existe en el proteoma del hospedero, probablemente el organismo lo va a reconocer como algo propio y va a decidir no actuar, ¿no? Porque
así como nuestro sistema inmune reconoce cosas extrañas externas que entran, también reconoce lo propio y se autoinhibe y no desarrolla una respuesta inmune, sino nos estaría atacando internamente todo el tiempo, como sucede en las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso decidimos quitar el proteoma, porque el cuerpo puede inhibir toda la respuesta que estamos queriendo elicitar por ser algo propio, o lo que podría pasar es que de repente no se inhibe y terminamos generando algo que va a atacar al propio organismo. Entonces, por un lado, por el otro, no estaría, digamos que, muy bien, de acuerdo a la lógica, de poner a epítopes potenciales que caigan en el proteoma. De la misma forma con el microbioma, ¿no? No queremos eliminar a las bacterias que conviven con nosotros y que están ahí, que nos ayudan para diversas funciones. Esto no ha sido probado experimentalmente. Aún no sabemos cuál es el efecto de filtrar el proteoma, el microbioma, los elementos móviles. Por eso lo pongo como que en amarillo aún, porque si bien tiene lógica, aún no lo hemos comprobado. Pero lo pueden probar, ¿no? Luego de que tenemos todos estos potenciales epítopes, buscamos que tengan promiscuidad contra múltiples alelos del organismo hospedero de interés. Vemos que estén en regiones conservadas. Ahora que tenemos todos los epítopes, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, hay diferentes enfoques. Unos enfoques son ponerlos alrededor de partículas muy chiquititas, ponerlos como puntas de un erizo y que estén todos alrededor, ¿no? Y usar eso para presentarlo al sistema inmunológico. Otro enfoque es usar vectores como el baculovirus conocido, ¿no? De que si tú le das un epítope, lo va a mostrar externamente en la parte más externa de una proteína. Y otro enfoque es el que les mostré en el paper anterior, de que construir una proteína artificial con todos estos epítopes. Pero el detalle es en qué orden los ponemos. Eso les voy a mostrar a continuación en el siguiente slide. El orden importa, la verdad que importa. Luego de que, digamos, ya ordenamos de alguna forma la proteína, ¿no? Tenemos nuestra proteína sintética. ¿Cómo la producimos? Una aproximación inicial sería mandarla a sintetizar tal cual para hacer algunas pruebas in vitro, ¿no? Y una vez que ya funciona, de repente poder expresarla en un mecanismo de expresión masiva, ¿no? De repente en una bacteria, para poder producirla en cantidades grandes, ¿no? Para hacer, digamos, ensayos más grandes, de repente ella pruebas en animales, ensayos clínicos, o usarla ya de manera industrial. Entonces, para eso se tiene que generar un mRNA que pueda codificar esta proteína con una estructura secundaria que no sea muy compleja y que no se vaya a plegar y a unir fuertemente entre sí. Y también optimizar el codon usage de acuerdo al organismo que va a producir esta proteína a gran escala. Porque si le ponemos los codones, digamos, más abundantes, esa proteína puede terminar siendo tóxica para este organismo productor. Si le ponemos codones de uso muy poco frecuente, de repente no la va a producir en buenas cantidades. Entonces, entre esos dos extremos se hace un balance y herramientas para eso. Y ahora les voy a mostrar cómo es que se ordena a los epítopes dentro de una proteína multipitópica. Nosotros tenemos, como les dije, diferentes epítopes candidatos que hemos obtenido durante la predicción con todo el filtrado, y ordenarlos es todo un arte, porque si los ponemos en un ordenamiento que genere un epítope intermedio, esto nos puede causar problemas. Digamos de que pusimos el epítope 1, 2 y 3 que viene en la figura, uno al lado de otro, y se generó otro epítope
que se une bien al MHC, que potencialmente podría generar una respuesta inmune, que es lo que se califica como strong binder en el predictor. Y este epítope nuevo pertenece a alguna proteína del hospedero, pertenece al microbioma, o de repente simplemente va a distraer la respuesta inmune, de repente le gana a los otros y se lleva la respuesta por otro lado, ¿no? Contra algo que no existe en el patógeno que nos interesa. Entonces lo ideal es evitar estos epítopes nuevos que se forman al medio. Para ello, se suele usar a veces linkers y a veces se pueden conectar bien los dos epítopes sin problemas. El problema con los linkers es que incrementan el costo de la producción de esta proteína sintética. Y también pueden caer en lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si el linker al entrar genera todo un nuevo epítope nuevo que es strong binder, que otra vez hay que revisar que esté o no esté, ¿no? Entonces, lo ideal sería que las pudiéramos conectar todas sin linkers, ¿no? Todos los epítopes uno al lado de otro en un ordenamiento bueno que no nos genere epítopes intermedios. Entonces, para eso, hace unos años, en el laboratorio de Mirko Simic, Carlos Bueno, Mirko y yo generamos un programa que se llama Episorter. La idea pues nace como en el 2014, en que encontramos un método matemático por el cual ordenar, o sea, por el cual ordenar los epítopes probando todas las posibles combinaciones en un paso muy simple y muy elegante, en verdad, en que en una sola predicción podíamos probar todas las posibles combinaciones, ordenar todos esos potenciales caminos permitidos, que son si un epítope puede ir atrás de otro o no. Digamos, acá pueden ver de que el epítope 3 puede ir atrás del 4, pero el 4 no puede ir atrás del 3, por eso no hay flecha de regreso. Y generábamos un grafo. Un grafo es una estructura matemática que se puede convertir en una matriz, y con esto hicimos un script que exploraba estos potenciales caminos del grafo y nos daba el mejor ordenamiento. Años posteriores se unieron chicos muy talentosos, como el 2017 primero se me unió Luis Soto, luego ya este año se me unieron Luis Pérez y Ana Romaní, que han hecho crecer este proyecto. Este algoritmo es muy rápido, resuelve el ordenamiento en cuestión de segundos, cosa que otras aproximaciones se toman inclusive días para encontrar ordenamientos potencialmente buenos, porque lo hacen no de manera exhaustiva, sino lo hacen probando, tanteando diferentes caminos. Esto prueba todos de una sola vez y de manera exhaustiva encuentra el mejor camino, pero aparte hemos desarrollado un método heurístico que permite encontrar también el mejor camino con mucho menos pasos que la competencia y, y de forma más eficiente. Si quieren hacerlo de manera heurística, toma pues segundos, un par de segundos, a veces menos. Y si quieren hacerlo de manera exhaustiva, estamos hablando de hasta un par de minutos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de epítopes que quieren concatenar. Como les dije, este proyecto inició primero con Mirko, con Carlos, conmigo, luego gracias a los chicos que se unieron con mucho ímpetu y le metieron mucho apoyo a esto, el Episorter creció y se convirtió ya en un toolset en que hemos puesto herramientas que sirven para realizar prácticamente todo el diagrama de flujo de desarrollo de una proteína multipitópica que les mostré al inicio, ¿no? En donde ya les hace, o sea, ustedes le indican las proteínas, les hace la predicción, le pueden indicar qué alelos quieren, le pueden indicar si es que quieren que el programa elija de frente por ustedes los alelos más frecuentes en el mundo o más frecuentes en Sudamérica, que estén expuestos o no, y que arme la proteína.
y que si no encuentra un camino más largo que concatene todos sin epítopes intermedios, les da al menos los caminos más largos con menos complementos, o sea, con menos linkers. Entonces, eso los hemos llamado caminos complementarios en los que ustedes pueden usar ya de repente un par de linkers. Entonces, todo este proyecto ha crecido, como les dije, gracias al apoyo de chicos que quiero resaltar que son de pregrado de San Marcos. Eh, y bueno, esperamos publicarlo muy pronto, ¿no? Ya estamos ya en etapa de redacción. Otra aproximación de la inmunoinformática, ya no digamos en enfoque aviar, es para el estudio de enfermedades, cómo algunos alelos pueden estar asociados, digamos, a mayor riesgo de una enfermedad, o pueden estar asociados a protección contra cierta enfermedad, o pueden estar asociados a que un tratamiento contra la enfermedad sea exitoso o falle, que es justamente lo que hicimos en este artículo con mi amigo Diego Chowell, que es de México, bueno, que ya vive acá en Estados Unidos. Lo que hicimos en este estudio fue estudiar a gente con melanoma y con cáncer de pulmón, de células no pequeñas, eh, y vimos de que habían ciertos alelos que se asociaban a protección, es decir, de que eh, predisponían, digamos, a que a esa persona, y ciertos alelos que por el contrario lo predisponían a que el tratamiento falle. Acá les voy a dar un poco de background. La inmunoterapia es un tratamiento contra el cáncer revolucionario, es casi milagroso, ¿no? De que lo que hace es que libera los frenos del sistema inmunológico que yo les comenté antes, ¿no? De que el sistema inmunológico normalmente reconoce a todas nuestras células internas, a todas nuestras proteínas, pero como es algo propio, se frena y no ataca. Esto es un problema en el caso de tumores, ¿no? Porque los tumores son células nuestras, son células propias que están cambiando y, y están volviéndose en algo peligroso para el cuerpo. Entonces, como son propias, el sistema inmunológico las reconoce, pero no puede atacarlas por este freno. Entonces, la inmunoterapia levanta este freno. O sea, le pone un bloque a este mecanismo que, que, que activa la inhibición de la respuesta inmune contra estas cosas propias que tienen ciertas diferencias. O sea, porque un tumor tiene ciertas mutaciones con respecto a un tejido normal, ¿no? Entonces, el sistema inmune es capaz de reconocer estas diferencias pequeñas y como podrán inferir, la inmunoterapia funciona mejor cuando el tumor tiene muchas diferencias genéticas comparado con el tejido normal. O sea, mientras más diferencias tiene, hay más chances de que el sistema inmune reconozca que es algo distinto y que la inmunoterapia funcione. Entonces, la inmunoterapia, como les dije, levanta este freno. Hay dos mecanismos. Uno es por el PD1 y el otro es por el segundo. Ya. Hay dos mecanismos, el CTLA4 y el PD1. Perdón, no me sé estos nombres en inglés. Entonces lo que nosotros encontramos, entre otras cosas, les voy a mostrar solamente un pedazo del artículo, es que las personas que tenían cierto alelo, el B1501 en este caso, tenían resultados menos favorables que el resto de la población. O sea, de que si las personas tenían este alelo, era más probable que el tratamiento no les funcione. ¿Y por qué, no? O sea, si todos eran pacientes de melanoma en este diagrama que les estoy mostrando,
estamos hablando de que es un cáncer, ¿no? De que tiene mucha carga mutacional. Pues, ¿por qué a cierto grupo de personas con cierto alelo no les funcionaba bien? Entonces, esto de por sí, que les muestro ahí arriba, ya era un hallazgo interesante, ¿no? De que cierto alelo te predispone que no te funciona el tratamiento, era toda una novedad. Luego nosotros investigamos estructuralmente. Acá en este paso yo colecté las estructuras de diferentes moléculas del MHC humano, que se conoce como HLA, con, con epítopes, ¿no? Cristales que estaban disponibles en el PDB, que es el repositorio para proteínas cristalizadas, para estructuras. Y justamente en conversaciones con Diego, vimos de que habían, de que este alelo tenía 3 residuos que podrían estar formando como un puentecito, que pueden ver ahí, ¿no? Medio en rosado, naranja, en las posiciones 62, 66 y 163, que bloqueaban a cierta región del epítope. En los primeros slides yo les mostré de que el receptor del TCR tenía que reconocer a, a esta molécula del MHC y también el epítope que está dentro. Pero ¿qué cosa pasa si hay un puentecito bloqueándote, ¿no? Entonces el reconocimiento no va a ser tan bueno. ¿Qué tal si las diferencias eh, entre el tumor y el tejido normal, entre las proteínas, digamos, que habitualmente están en nuestro cuerpo y las proteínas que han cambiado en el tumor, estaban justo en ese pedazo que está siendo escondido? Entonces el sistema inmune no lo va a reconocer como algo extraño y no va a actuar. Es la hipótesis que formulamos en este paper, en donde ven que las posiciones 1, 2 y 3 están escondidas, ¿no? Atrás de este puente. Bueno, entonces decidimos hacer dinámica molecular para ver cómo es que este puente se mantenía ahí o de repente era un artefacto del cristal, ¿no? Y era muy flexible, ¿no? De repente se abría y se cerraba y no tenía que ver nada con limitar el reconocimiento del TCR. Entonces lo que hicimos fue justamente medir cuánto era la longitud de este puente cuando no tenía epítope y cuando tenía un epítope dentro. Bueno, eh, cuando no tenía epítope, vemos ahí de que o sea, la variabilidad es mucho más alta, o sea que es mucho más flexible, no sé, como que están los residuos moviéndose y en cambio cuando se une un epítope, ya la flexibilidad es menor. Esto quiere decir de que al unirse el, el péptido al MHC, estabiliza de alguna manera este puente y bloquea un poco al TCR. Entonces, este puente no está lo suficientemente, digamos, rígido como para que un péptido pueda entrar, pero una vez que ya entró, como que se estabiliza un poco y ya bloquea el reconocimiento. Entonces, no bloquea la entrada, bloquea una vez que ya está dentro. O sea, este artículo en donde encontramos esta, que ciertas personas, digamos, ¿no? Tenían cierto alelo y tenían peor respuesta, fue un hallazgo importante que fue publicado en la revista Science y que luego, para nuestra novedad y realmente felicidad, llegó a ser citado en los premios Nobel de ese año, ¿no? Que justamente se entregó el premio Nobel a la inmunoterapia, al descubrimiento de los 2 métodos de inmunoterapia, y entre los trabajos, digamos, más llamativos que salieron luego de ese descubrimiento, mencionaron al nuestro, ¿no? A pesar que tenía unos pocos meses de publicado. Sí, y está en el documento de los antecedentes científicos del Premio Nobel de Medicina del 2018.
Entonces, ahora les voy a comentar un trabajo que he hecho con otros amigos ya sobre la pandemia actual. Este trabajo ya ha sido aceptado para su publicación en una buena revista, lo cual nos alegra bastante también. Fue un proceso bien rápido, justamente porque, creo yo, porque estamos presentando algo realmente útil. Esto consistió en justamente recopilar la información que se conocía de alelos de HLA, o sea, del MHC humano en Sudamérica. Eh, la base de datos, digamos, más usada para este tema, el Allele Frequencies Net Database, no tenía mucha información para Sudamérica, y esto porque ellos dependen de que los usuarios mismos suban su data y que luego la comunidad la revise, ¿no? Entonces no había, digamos, una función activa ahí de alguien que esté revisando, curando, indexando, y era algo muy necesario, en verdad, para Sudamérica, porque para Europa, para Asia, para Estados Unidos, se conocen muy bien estos alelos, hay millones de datos, entonces se sabe qué abundancia hay de ciertos alelos, en qué tipo de poblaciones. Entonces, como ya han visto en el estudio anterior, eso es importante para el estudio de ciertas enfermedades. Eh, Casi no se conoce esta información para Sudamérica. Y el trabajo que hicimos, Aldair, que es estudiante de pregrado en San Marcos, bueno, ya es prácticamente egresado y es parte del laboratorio del doctor Mirko Simic, Rui de la Universidad de Sao Paulo, Manuel del Centro de Excelencia de San Marcos y Ober, profesor de San Marcos y de la UNTELS, fue colectar toda esta información y un poco más. O sea, más allá nos dimos el trabajo de ver qué trabajos eran compatibles con otros, porque algunos fueron, digamos, algunos alelos fueron tipificados con tecnologías antiguas, otros con tecnologías nuevas. Entonces, a veces la resolución de las tecnologías no es compatible, y analizamos uno por uno todos los trabajos para ver cuáles podíamos juntar, cuáles no. Y una vez que teníamos todos, calculamos las frecuencias alélicas por país, con un promedio ponderado, y luego nos dedicamos a revisar artículos recientes que habían salido de SARS-CoV-2 y ver los candidatos de epítopes que ellos producían. Y veíamos de que los estudios más importantes habían predicho epítopes basados en los alelos globales, y esa data está, digamos que, sesgada, porque la información que se conoce globalmente es por mucho más abundante de los países desarrollados. Entonces, al ver qué tanto podían servir para Latinoamérica, bueno, en especial para Sudamérica, nos llevamos con la sorpresa de que no eran muy buenos candidatos, ¿no? Y que epítopes potenciales que ellos habían obtenido en sus predicciones, que habían sido descartados durante el proceso de filtrado, eran buenos para Sudamérica, pero como no eran buenos en un contexto global, entonces se habían ido. En un contexto global, como ya les dije, ¿no? Para Estados Unidos, Europa, Asia. Y era una desventaja para nosotros, ¿no? Una desventaja en si se llega a desarrollar algún tratamiento basado en epítopes, alguna vacuna basada en epítopes, que hay como 6 que se están desarrollando, y, y los métodos de diagnóstico que puedan ser basados también en epítopes, ¿no? En proteínas en proteínas multipitópicas para inmunodiagnóstico. Entonces, nuestra contribución adicional en este artículo es encontrar cuáles son los mejores epítopes para Sudamérica. Como ven, ahí en el gráfico, en blanco, mostramos los alelos de HLA que son menores
que no están en 3 o más países. En gris mostramos los que no llegan a 5% de abundancia, ¿no? Que de repente no son tan prevalentes. Y en colores, ahí pueden ver los alelos y los colores, mostramos cuáles son comunes entre varios países. Entonces, justamente usando esas fortalezas, esa información común fue que encontramos estos epítopos. Y algo que quisiera resaltar es que para Sudamérica tenemos muy pocos estudios. Brasil es quien ha contribuido más, tenemos millones de datos, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Hablamos de 4 millones de personas escaneadas, ¿no? En las que se les ha tipificado sus alelos de HLA. En Brasil, cuando por ejemplo en Paraguay tenemos 40. En Perú estamos hablando de cientos de personas, ¿no? 500, 200. En Uruguay no tenemos nada. Tampoco en Guyana Francesa, Surinam, Guyana. Entonces hay un desbalance fuerte, que es un llamado también a la comunidad científica sudamericana para contribuir en este aspecto, ¿no? En especial a los bancos de médula ósea, ¿no? Porque justamente como rutina ellos tendrían que estar haciendo tipificación de HLA con al menos 4 dígitos. En realidad se recomienda más, se recomienda 8, ¿no? Entonces ellos pueden liberar toda esta información y la mayor parte de la información que se conoce de diversidad de HLA en Norteamérica y en Brasil justamente viene de estos repositorios. Entonces con estos candidatos que hemos generado, ya estamos trabajando en algunas iniciativas, ¿no? Esto ha sido brindado al equipo del doctor Mirko Simic, que está trabajando en potenciales vacunas. Esto ha sido brindado también al Centro de Excelencia que está trabajando en medir primero si estos epítopes candidatos en verdad son buenos epítopes experimentalmente, y si es que lo son, genial, y poder desarrollar proteínas artificiales para inmunodiagnóstico. Y bueno, esperamos que esto en verdad sirva para de alguna forma mejorar cómo van a ser las cosas acá en Sudamérica, ¿no? Bueno, eso sería todo. Eh, Quisiera agradecer a todo el equipo de investigación de las investigaciones que he mostrado en esta presentación, de Rockefeller University, a Sandy Simon, mi jefe en mi actual laboratorio, a John Laurent Casanova de mi laboratorio previo, a Diego y al laboratorio de Timothy Chan en el Memorial de Sloan Kettering, con el que hicimos el estudio en cáncer, a Morten Nielsen, ¿no? De la Universidad Técnica de Dinamarca y de la UNSAM de Argentina, al equipo de Mirko, ¿no? A, al mismo Mirko, a Hugo Valdivia, a Carlos Bueno, que ahora está haciendo su doctorado en Rice. Aldair, te pongo acá, a pesar que eres de San Marcos, porque prácticamente ya eres egresado, ¿no? Al equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Manuel del Centro de Excelencia, a Over de la Facultad de Medicina, a Luis Soto, uno de mis primeros estudiantes, que bueno, ahora está trabajando, ¿no? Activamente en colaboraciones con la Universidad de Boston. Es un orgullo realmente ver cómo los trainees van creciendo, van llegando más lejos. A Ana, que es mi nueva estudiante, a Luis también, a Rui de la Universidad de Sao Paulo y todo el equipo de Farvet, ¿no? Sandra, Jorge, Francesca, Lucho, que ahora es de BTS Consultores, a Ray y a Manolo Fernández y a todo el laboratorio que dio el apoyo para estas investigaciones. Y en especial también quisiera aprovechar en hacer promoción al grupo de mentoría Serendipity. Estoy mencionando, estoy resaltando en azul a los 3 estudiantes que ellos me mandaron en años anteriores.
el 2017 Luis, bueno, el 2018 a Luis, el 2019 Aldair, el 2020 a Ana, estudiantes muy buenos con los que estamos haciendo investigación, que como les dije con Aldair ya nos aceptaron el paper, con Luis y Ana estamos en eso. Y bueno, como sé que esta charla la están escuchando también estudiantes de pregrado, les recomiendo acudir a ese grupo de mentoría online para que les hagan el match con un mentor que los pueda orientar y de repente los pueda guiar a hacer investigaciones que puedan salir publicadas y enriquecer sus currículums para sus posibles posgrados o luego también aplicaciones a trabajos. Arriba les muestro una foto algo antigua ya en Rockefeller, ¿no? En la sala de los premios Nobel. Que, bueno, es algo bastante inspirador, ¿no? Llegar a trabajar en una institución y ver que tienen una sala con fotos de todas las cosas maravillosas que se hicieron ahí. Bueno, creo que eso sería todo de la presentación. Muchas gracias a todos por escucharme y si tienen alguna pregunta, por favor, Aldair. Muchas gracias al PhD candidate David Requena por esta excelente ponencia. Ha estado bastante interesante. Parece que van a surgir también bastantes preguntas y justamente por eso invitamos a los asistentes a que escriban sus preguntas en la caja de comentarios y yo las voy a leer. Si es que alguien quisiera prender su micrófono, también es bienvenido, pero hay que tratar de que sea ordenado. Aldair, Entonces, voy a dejar de compartir para que pongas ajá, el slide de la clausura del programa. ya. A ver. Ya, y de paso voy a ir leyendo Ya. ya, era como para leerlos. Eh, ujú. Oh, bueno, si no, entonces Acá tengo el chat, acá inicia tengo el chat. tu... Ah, ya. Acá tengo el chat. Ajá. Ok, perfecto. Ya. Santiago pregunta, ¿a qué se refieren con 4 dígitos? Oh, ¿Y a perdón. qué se refiere con resolución de alelos? Exacto. Ese se me pasó algunos detalles técnicos. Cuando yo les decía, por ejemplo, HLA-B 1502, justamente ese 15 y ese 02 es la resolución de 2 dígitos y 4 dígitos. Si yo les dijera HLA-B 15, es resolución de 2 dígitos. HLA-B 1502, donde ya estoy especificando el alelo, es resolución de 4 dígitos. Y la resolución de 8 dígitos ya va avanzando dentro de las variantes que pueden tener un alelo. O sea, algo inclusive más interno en donde se toman en cuenta variantes que no llegan a ser reflejadas en los aminoácidos. Ujú. Susan pregunta, ¿podrías dar ejemplos de capas internas de una red neuronal? Eh, hay, bueno, las capas internas de la red neuronal son una caja negra en realidad. En muchos casos es un misterio. No se sabe bien cómo funciona, pero hay algunos casos curiosos y notorios en donde sí se ha logrado descifrar qué información te captura cada capa interna de la red neuronal. O sea, las capas internas son un montón de variables simplemente, un montón de variables intermedias en una red neuronal. En el caso del NetMHC que yo les mostré, solamente usa una capa interna, pero hay ejemplos en donde, digamos, hay artículos muy famosos, ¿no? en que se trata de capturar qué es una hoja, ¿no? Y se desarrolla una red neuronal en que se encontró que en las diferentes capas internas, en una capturaba la forma, en otra capturaba los componentes internos, ¿no? Las ramificaciones de las venitas internas, en otra capturaba las diferentes tonalidades de colores y era maravilloso en verdad ver cómo la red neuronal
clasificaba información internamente sin que tú le hayas dicho dónde debe poner cada cosa. Linda pregunta, ¿qué tan sensible es la prueba de flujo lateral que se usa para detección de coriza y cuándo se pueden presentar casos de falsos positivos? Eh, Dame un segundo. Voy a regresar a ese slide. Eh, un segundo. Cometí el error de cerrar la presentación y la voy a abrir nuevamente. Bueno, pero o sea, todos esos detalles, como te digo, están en el artículo. Los puedes revisar más a detalle. Ahorita mismo te lo voy a decir porque lo estoy abriendo y bueno, en lo que nosotros encontramos, o sea, no teníamos o confusiones con otros organismos, ¿no? Justamente fue lo que mostré en mi slide. Mm, Teníamos 100% de sensibilidad, teníamos en el... mm, ya, eh, bueno, probamos diferentes proteínas multipitópicas. Yo les mostré una de ellas, ¿no? En la presentación y digamos que nuestra mejor proteína tenía 83.9% de sensibilidad, 100% de sensitividad, 100% de ppb, 44.4% de NPV, ¿no? Entonces, eso creo responde a tu pregunta con el número de eh, positive cases, negative cases, ¿no? True negative cases. Ujú. Linda también Eh, pregunta, perdón, ujú. ya. Linda pregunta también, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar estas redes neuronales artificiales? Bueno, antes de usar redes neuronales, se usó otras aproximaciones, digamos, más tradicionales, ¿no? Algunos modelos que se pueden entender mejor en cómo funcionan en el interior. También luego se usó Support Vector Machines. O sea, todo eso lo pueden ver en el libro que les dejé para revisar a más a detalle, pero la gran ventaja de la red neuronal es de que eh, tú puedes meterle mucha información, no necesitas saber así de cierta cómo funciona por dentro, o sea, tener mucha comprensión biológica del fenómeno, ¿no? Que es lo que pasa en este caso. O sea, no se sabe bien cuáles posiciones del epítope importan más que otras para determinadas funciones, entonces se la suelta y se deja a la red que lo decida. Esa es para mí la gran ventaja de la red neuronal. Y, y bueno, y como son muchas variables, le saca ventaja a los otros métodos, ¿no? Normalmente las redes neuronales terminan funcionando mejor que sus pares de generaciones previas. Ahora hay métodos nuevos que ya no usan la red neuronal simple, sino la red neuronal convolucional, que te permite agregar algunos pasos intermedios para ganar data y quitarte un poco de encima el problema del sobreajuste a los datos de entrenamiento de una mejor manera. Ujú. Susan escribe, ¿se pueden hacer estancias académicas de alumnos de otros países en su laboratorio? Bueno, yo en realidad no tengo un laboratorio. Como bien sabe Aldair acá, ¿no? Y los otros chicos con los que trabajamos, es un grupo virtual de trabajo. O sea, el laboratorio al que yo pertenezco investiga otras cosas, investiga cáncer, que es mi rama principal de investigación, de la cual no he hablado acá. He hablado de lo que es mi rama alterna, que es la inmunoinformática, y obviamente, o sea, cualquiera que esté interesado y, digamos, tenga algunas bases, ¿no? Como que de programación, de informática,
es bienvenido, ¿no? Como ya les mostré, o sea, somos un grupo activo, de grupo muy amigable, en verdad, todos nos llevamos bien, muy trabajador y publicamos. Ujú. Publicamos, ahorita tenemos 6 artículos en cola para sacar en diversos temas inmunoinformáticos. Entonces, si están interesados, me pueden escribir. Todo es netamente virtual, ¿no? Karim deja un comentario y dice, para procurar estabilidad en péptidos pequeños se les suele agregar caps. Estos también afectarían en la afinidad. Se ha podido evaluar experimental. Sería interesante que se mantenga la afinidad. Excelente, David. Eh, sí, o sea, yo no he mencionado eso, pero hay diferentes grupos que estudian cómo mejorar un péptido de diferentes formas. Uno de ellos, por ejemplo, el que tengo más cercano es el de Rhode Island, de la empresa Epivax, en donde encuentran un péptido, digamos, eh, nativo, ¿no? Natural, y tratan de mejorarlo y que siga reconociendo al patógeno o que siga sirviendo como un potencial tratamiento contra una enfermedad, ¿no? Y para eso hay diferentes metodologías, ¿no? Algunas, por ejemplo, lo que menciona Karim, otros los cambios pequeños que hacen en Epivax, ¿no? A nivel de residuos, hay diferentes formas. Ujú. Andrés, bueno, tiene 5 preguntas. Creo que, a ver, vamos a ordenarlo. Primero dice, debido a que los alelos HLA tienen una capacidad limitada para reconocer epítopes, ¿estos cómo se encontraron en las proteínas de SARS-CoV-2? ¿Se puede inferir que hay un reconocimiento amplio en los alelos de Sudamérica? Ese sería el primer ítem de la pregunta. Bueno, no en general por todos los alelos, pero hay algunos alelos, como mencioné, que son eh, mm, más promiscuos que otros a la hora de reconocer epítopes. En Sudamérica tenemos de todo realmente. Ujú. Tenemos tanto de esos alelos promiscuos como tenemos también de los alelos específicos. Un estudio que estamos realizando justamente es ver cómo estos alelos más abundantes de repente en ciertas regiones pueden estar relacionados con la respuesta que se ha dado, ¿no? al SARS-CoV-2, justamente por lo que menciona Andrés, ¿no? Que de repente una población es rica en cierto alelo que le favorece y otra rica en otro alelo que no le favorecen. También pregunta si es que esto puede estar relacionado a mayor o menor susceptibilidad al cáncer, por ejemplo. Oh, sí, es lo que acabo de mostrar, ¿no? En el paper de Ujú. Science. Eh, el alelo del HLA te ayuda a reconociendo epítopes que hacen que tu sistema inmune te defienda. Y 3 chiquitas. Uno dice si es que vamos a liberar la data. Oh, sí. Tú mismo sabes, estamos liberando todo al 100% por completo, no solamente las bases de datos eh, al detalle, sino también toda la metodología como material suplementario al milímetro, ¿no? Para que cualquier persona pueda reproducirlo, pueda ver los pormenores y lo pueda extender en un futuro si le interesa, ¿no? Lo puede Ya, aplicar de repente a otros países. perfecto. Y luego pregunta cuántas vacunas hay en curso basadas en péptidos. Debe haber Hay varias. 6. Sí, Hasta donde nosotros publicamos el artículo había 6. sí. Sí, Deben ir saliendo más, supongo. Bueno, pregunta por sí. un correo de contacto. Supongo que ya podrá Sí, contactarse ya lo contigo personalmente. contesté. Ujú. Me preguntaron también por el link del libro. No me acuerdo quién lo preguntó, pero escríbeme por favor a mi Facebook personal y te lo mando. Igual para cualquier otra consulta, me pueden contactar tanto por correo como por mensaje al Facebook. Solo responder rápido. Elías pregunta cuál es la desventaja de usar los linkers para un... Bueno, linkers de epítopes.
No, bueno, ahí lo comenté, ¿no? O sea, Ujú, el problema con los linkers es que suelen ser regiones repetitivas, ujú, o sea, no repetitivas dentro de sí, sino que se van a repetir varias veces en la secuencia de la proteína multipitópica. Entonces, las empresas te suelen cobrar más cuando hay regiones repetidas oh. dentro de las síntesis. Y, y lo otro es que, como mencioné, de que al meter el linker de repente estás metiendo un epítope nuevo que va a aparecer al medio de dos epítopes. Ujú. Luis pregunta, para la verificación de los epítopes mediante dicho algoritmo, ¿cómo llegaban a diferenciar dichos epítopes que podrían ser perjudiciales? Supongo que primero por los filtros. Sí, usamos todos los filtros. O sea, eh, por eso les mostré que construíamos un grafo y nos quedábamos solamente con los caminos buenos, ¿no? Y los caminos que tenían algo malo no tenían retorno o no tenían conexión entre dos epítopes. Santiago preguntaba, creo que respecto a lo de la resolución de los alelos, si es que son clasificaciones de acuerdo a regiones específicas del HLA y están presentes en regiones de reconocimiento de epítopes o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente en regiones de reconocimiento de epítopes. Son regiones específicas del HLA. Sí. Bueno, ah, es muy variable en verdad. O sea, hay dos alelos que se pueden diferenciar por un solo aminoácido, que es justamente lo que hace complicado la, el diagnóstico por PCR, ¿no? Y por secuenciamiento por Sanger, porque se necesita una discriminación fina ahí. Y bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Sí. Me piden también los artículos. Sí, por favor, o sea, contáctenme todos los que deseen los artículos. Yo les voy a responder uno por uno mandándoselos. La mayoría está libre, excepto el de Science. Pero si me contactan por privado, yo se los doy. Mm, ya. Una última ¿Hay pregunta, ¿está alguien bien? que quiere participar por micrófono? Me dice, ¿sí? Creo que Over estaba levantando la mano. Over y también Donny. Donny, si pudieras habilitar tu micrófono. Sí, doctor. Buenas tardes. Primero quiero felicitarlo por su muy interesante exposición. Y mi consulta es, como usted indicó, hubo una investigación en la que usted fue partícipe, en la que se llegó a la conclusión que hay dos corrientes de personas que padecen de cáncer. Una que sí responde de manera óptima a un tratamiento que tiene que ver con el sistema inmunológico y otra corriente que no responde a este. ¿Se ha hecho alguna investigación en la que se haya dado la diferencia en que hay en un tratamiento común de cáncer que incluye quimioterapia, radioterapia, cirugía, entre el tratamiento inmunológico que usted indicó, para llegar a alguna conclusión de, bueno, de manera quizá algo a futuro, hallar la cura para el cáncer o algo así? ¿Está en alguna investigación? Esa es mi duda. Muchas gracias. Eh, bueno, en verdad, no estoy al tanto si han habido estudios que involucren los tratamientos tradicionales, ¿no? Los más comunes, la quimioterapia, radioterapia. Sí estoy al tanto que se ha expandido este estudio, pero masivamente, porque ya tenemos ya como 400 citas en diferentes tipos de cáncer, ¿no? Con tratamientos relacionados al, al sistema inmunológico. Eso es lo que te podría decir, ¿no? Y en cuanto a la cura, este tratamiento, la inmunoterapia contra el cáncer, justamente se hizo famoso porque logra curar el cáncer en ciertos casos. Hay una película que va a salir para alquilar en Google Movies, en Amazon Prime, que se llama Breakthrough, que justamente cuenta la historia de Jim Allison, que es el que descubre uno de estos dos métodos de inmunoterapia, en cómo empieza su lucha contra el cáncer,
su familia, ¿no? Siendo afectada por cáncer, luego él se mete a estudiar el sistema inmunológico, cómo encuentra una forma de levantar el freno inmunológico. Luego viene acá el Memorial Sloan Kettering y prueba y logra curar a una persona eh, literalmente, o sea, que le aplican el tratamiento y en unas sesiones estaba libre de cáncer, porque el sistema inmune es en verdad es algo que está luchando constantemente dentro de tu cuerpo. O sea, no hay tratamiento igual, porque la radioterapia, la quimioterapia son aplicaciones puntuales. En cambio, tu sistema inmune está día y noche dentro de ti luchando contra diferentes cosas. Y si tú le das el permiso, por así decirlo, de atacar el cáncer, es el tratamiento más efectivo que puedes tener. Bueno, hay otras aproximaciones, ¿no? CAR-T, que no entran en verdad al tema de esta charla, pero en alguna presentación que quede sobre cáncer y mis trabajos, ahí lo podríamos conversar. Perfecto. Over, ¿vas a, ¿va a preguntar algo, Over? Sí, bueno, si no, ¿Hay una pues, última pregunta o cerramos? Hay una última creo- pregunta todavía. a ver, fíjate si hay una última, sino para que Mirko pueda dar sus palabras de clausura. Ajá, ya, a ver, Edwin dice, gracias por la exposición. Dice que de parte de la inmunología podemos observar que hay programas específicos para epítopes y alelos. Él quiere saber si es que para las bacterias se puede determinar acción antibacteriana, y que eso trata su tesis. ¿Hay alguna forma de predecir eso? Um, sería bueno si puede activar su micrófono para justamente ver a qué se refiere con acción antibacteriana, o sea, porque algo de lo que yo he mostrado en la charla es justamente cómo desarrollamos proteínas multipitópicas que Ujú. permitían generar una memoria, ¿no? en el organismo para que pueda justamente contrarrestar las infecciones futuras, ¿no? De repente eso es a lo que se refiere. O sea, en efecto pueden servir como vacuna, de diferentes formas, ¿no? Una, como le dije, es el enfoque de encontrar la proteína, o sea, la mejor proteína de la bacteria. Otra podría ser de repente seleccionar los mejores epítopes, otra hacer una proteína multipitópica. Aún hay detalles por afinar en cómo hacer una proteína multipitópica y tratar que se mantenga lo más lineal posible. Es todo un reto ahí, pero creo que sí hay diferentes formas de hacer el delivery de los péptidos para tener una acción antibacteriana. Ok, Ajá. Creo entonces, que ahora sí hay que darle paso a ujú. la clausura. Y muchas gracias a todos. Disculpen si no he podido responder de algunas otras preguntas nuevas que hayan salido. Y en todo caso, como les dije, estoy abierto a responderles uno, por interno, ya sea por correo, por Facebook, por donde guste. Muchas gracias.